Bueno, el propósito de este vivo, primero saludarlos y saludarlas y después vamos a invitar, no sé por qué hablo en plural, voy a invitar a Soledad Davis, que es mi colega, para que, bueno, charlemos un ratito y de paso les comente un taller muy interesante que está por dar sobre la función del símbolo en la psique. Bueno, Sole se formó en Casa 11, además estudió con Richard Tarnas y actualmente está haciendo una maestría en la Universidad de Gales. Y bueno, tiene un abordaje bastante interesante, está haciendo una investigación muy profunda, metiéndose mucho con el aspecto filosófico, con la historia de la astrología y trayendo una data nueva que a mí me encanta. Así que, a ver, la voy a invitar. Ojalá me salga bien. A ver si Sole me acepta. ¿Qué onda, ex? Olis, lo logramos, Re- prolijamente. Recién me aparece el mensaje, recién. Estaba acá Sí, sí, escuchándote sí. mientras hablabas de mí. ¿Qué decías de mí? Sí, sí, sí. Lo que decía, bueno, te presentaba un poco que, bueno, ya muchos y muchas conocen, saben que, bueno, te formaste en Casa 11. Bueno, un poco el dato del currículum, como para chapear un poco, como para presumir, que te formaste en Casa 11, que también te formaste con Tarnas, que también en psicosimática pueden acceder a las... De hecho, hoy publicaste, ¿no? Hoy o ayer publicaste una entrevista con Richard Tarnas, Ah, que es un súper chat. interesante, y además estás haciendo la maestría en la Universidad de Gales Sí, sobre astrología y astronomía cultural, nada más y nada menos. sí. Pero yo un poco te... Bueno, bienvenida. Gracias. Me encantan tus colores. Es lo que más me importa en este Lo que pasa es momento. que Estoy admirando tus colores. sinceramente estoy muy caripela, entonces ahí vi que antes de arrancar el vivo uno puede usar un filtro. Ay, ¿cómo Entonces no todo lo esto es vi? obra del filtro. Claro, Pero es que medio esto todo es enferma hoy, así que estoy así un poco lenta. Eh, total, porque estás vos en Barcelona con un frío total y yo estoy acá en la República Separatista de Tucumán, muerta de calor, con 45.000 grados, entonces también estos colores son muy alegóricos de la estación en la que estamos. Bueno, quiero también con este vivo decir que yo soy la presidenta del Club de Fans de Soledad, así que si ustedes quieren sumarse, tienen que pagar antes una platita y hacemos algo y la traemos acá a la el Tauro Argentina. ahí ya negociando rápidamente. La podemos traer porque bueno, ahora está en Barcelona, pero no sabemos en qué otra parte del mundo estará. Pero un poco, Sole, a mí me pareció tremendamente interesante esto que estás, bueno, esta movida que estás haciendo con la función del símbolo en la psique. Ujú. Mira, un poco la idea es que nos cuentes, y yo te quiero transmitir un poco ciertas inquietudes que yo te las compartí ayer, pero las voy a hacer un poco extensivas, porque la realidad es que esta astrología de mucha convergencia con el plano psicológico, bueno, la hizo quizás, la bajó más a tierra o la hizo mucho más cercana o mucho más ligada a nuestro, no sé, a nuestro anhelo de autodefinirnos o a la explicación que le podemos dar al mundo y a nuestro entorno y demás. Pero lo que yo empecé a notar, sobre todo, digamos que en esto que estoy mucho en redes sociales y presto mucha atención a los contenidos, también soy de compartir muchos contenidos, como que se armó una suerte de, quizás como de repetición. Hay como relatos, autorrelatos, autodefinidos, o sea, tengo la luna en Aries, soy impulsivo, tengo la luna en Tauro, soy materialista, tengo, no sé, la luna en Capricornio y soy frío seco, bueno, en fin, una suerte de explicaciones que es como, no sé, buscar prospectos en Google y que te digan, bueno, no sé, si tomas este remedio te vas a morir o no. O sea, se dan como ciertas cuestiones como muy explicativas y demás, y es como si de pronto la sensación que tienen muchas personas cuando se meten en la astrología es como, listo, bueno, tomo un recetario, ¿no? Mm. Y hay libros, autores y líneas de pensamiento que un poco ya empiezan a, bueno, digamos, a instalar un relato, una historia oficial o un relato oficial de lo que son tales y cuales cosas. Por supuesto que en este devenir
la riqueza simbólica se fue recortando, se fue perdiendo, o sea, se fue atravesando de un montón de otras cuestiones. Y un poco vos, una de las cosas que más me gusta de tu enfoque es que vos haces mucho hincapié en el aspecto de lo femenino en cuanto a los tiempos femeninos, los tiempos cíclicos, los tiempos esto como de ir ciclando y como de ir incorporando lo astrológico y lo simbólico en el plano de lo pequeño, de lo existencial. Es como que lo que más me gusta de tu enfoque es como si vos te metieras mucho con lo micro, con lo pequeño, con lo concreto, con esto que es y que no es otra cosa, y a su vez estás mirando el símbolo, en este caso la luna, que estoy mencionando, ¿no? Desde un lugar muy distinto y muy nuevo, ¿no? Como muy, hablando de Acuario, muy nuevo. Entonces, lo que yo tenía ganas es que nos compartas un poco esta búsqueda tuya y de paso me comentes qué onda el taller y todo eso, porque me interesa un montón escucharte y sobre todo qué te está pareciendo vos con todos estos contenidos que se están difundiendo desde ese lugar, ¿no? Vale, bien, todo lo que voy a estar ahora compartiendo es... ¿me escucho con eco? Ah, no, estoy bien. No, Lo que voy a estar ahora estás bien. compartiendo es lo que vamos a estar conversando en el seminario, así que no voy a hacer la aclaración particular de esto lo vamos a ver en el seminario, ¿no? Se trata de todo esto que estamos conversando. Y también aclarar que no tiene nada de nuevo la mirada receptiva del símbolo. En principio, sí como dar contexto a qué me refiero con símbolo. Ahí yo me apoyo en las raíces del símbolo, de lo que significaba originariamente, que tenía que ver con una perspectiva de religar justamente, porque el término hace la alusión a dos mitades que cobran significado cuando se unen y forman una totalidad, ¿no? Entonces, sí que habla de religar justamente, ¿no? Entonces, desde ese acercamiento, como para ponerlos en un mismo renglón, el símbolo funcionó, yo me apoyo mucho en un principio en las prácticas adivinatorias en torno a la corriente neoplatónica. Esto después volvió con el renacimiento, o sea, sí, esta cuestión cíclica, ¿no? Que vuelve a tomar fuerza, si bien nunca se perdió y continuó a través de las corrientes más alquímicas, sí que se retoma en el Renacimiento y luego en el Romanticismo, y sí que alguien por ahí comentaba, también lo vuelve a tomar Jung, y bueno, y aquí estamos. Pero entonces esto no tiene nada de Pero nuevo. una pregunta, ¿no es? A ver, hasta donde sabemos, lo que declara la astrología humanista es que no hay tal cosa como una astrología adivinatoria. ¿A qué te referís con un enfoque adivinatorio? Bien, entonces, en principio, decir esto, que el tratamiento del símbolo en estas prácticas era un tratamiento más receptivo, en el sentido de hacer una preparación, el participante se preparaba, esto lo podemos, ahora yo estoy haciendo un resumen, ¿no? Pero esto lo podemos ligar al proceso de autoconocimiento, ¿no? Una preparación para recibir la divinidad, ¿no? Entonces tenía este aspecto receptivo el símbolo, porque el símbolo era el puente que conectaba con otra dimensión, otra dimensión que el conocimiento revelatorio, eso, el símbolo como modo de conocimiento, nos pone en contacto con otra dimensión de la realidad más sutil, ¿no? Es como hacer la conexión con la interioridad del mundo, podemos decir, usando también las palabras de internas que comentabas al principio. Entonces, religa, tiene esta noción de religar. Y, de vuelta, es un conocimiento receptivo. Y la adivinación dentro de ese contexto... Bueno, ahí te quedaste congelada. Sí, ahí volví. La adivinación dentro de ese contexto tenía que ver con un conocimiento divino, no con la bola de cristal. Entonces, la percepción del futuro venía de religar de una experiencia mística, podríamos hablar de un conocimiento intuitivo, pero inclusive va mucho más allá, porque uno puede intuir haciendo determinadas conexiones abstractas algo. Sin embargo, la revelación no parece ni siquiera quizás tener que ver con el contexto conocido o particular de la persona, ¿no? Pero se
uno recibe un mensaje. Es más, este es el acto creativo o el acto de inspiración, ¿no? Entonces la adivinación tenía que ver con una orientación divina, justamente. A eso denota que entonces la adivinación tenía que ver con divinizarse, ¿no? Tenía que ver con la experiencia mística, la Claro, unión con Dios. porque, Mientras hablas, yo voy a buscar una exacto, para conectar dos cosas, porque tengo muchos dale, adaptadores y perfecto. cablecitos y cositas que me encantan. Claro, Bueno, te porque un poco escucho. lo que ustedes habrán escuchado en cuanto a la adivinación, de pronto esta cuestión, ¿no? De que los astrólogos que tienen una orientación humanista, una orientación o una orientación psicológica o una astrología más moderna, bueno, hay algo que dice, bueno, no hago una astrología predictiva, hay como una aclaración incluso, ¿no? De que esta astrología, como decía Sola, de la bola de cristal, de decirte qué es lo que va a pasar, no, bueno, esto es de pronto donde la herramienta se pone o se para en ese sentido o en ese tipo de abordaje es, no, bueno, esto es una suerte de, habrán escuchado, de mapa, de partitura, Sí. de algo que te ayuda al autoconocimiento, de algo que te orienta y demás. Y de pronto también se habrán encontrado con un tipo de astrología más clásica y más tradicional, donde definitivamente, bueno, hay herramientas y técnicas que le permite al astrólogo predecir, ¿no? Predecir, que también si entramos en la cuestión etimológica o entramos en el juego de palabras es un montón. Pero lo que me interesa acá, Y lo que me desde parece ahí la súper astrología interesante es la psicológica también cuestión podría predecir. adivinatoria. Sí, Perdón, sí, la ¿estás? cuestión adivinatoria, sí, estoy. No, y esto de lo adivinatorio, que es como una suerte como de divinizar o de resignificar a través del símbolo la experiencia humana, ¿no? Acá también habría que aclarar que el concepto de destino, de prognosis, de gnosis, era mucho más complejo, ¿no? Tenían también jerarquías verticales en la cosmovisión antigua en donde la astrología se origina, ¿no? Y esto no Ujú. es importante rescatarlo porque hoy por hoy pensamos el destino muchas veces de manera lineal, ¿no? Como una cosa horizontal, y no pensamos el destino en su orientación vertical, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a complejizar y quizás dando estos marcos se entiende mejor desde dónde se plantea, ¿no? ¿Y a dónde te parece vos que están los límites, las posibilidades, los alcances y la frontera de la astrología más psicológica? ¿A dónde te parece vos que la astrología con orientación más psicológica o más humanística empieza como a tener cierto límite? ¿Y dónde te parece a vos que este enfoque más simbólico o divino, podemos decirle, empieza como a resignificar esto? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, en principio, cosas que estuvimos conversando también ayer, ¿no? Como las cuestiones del reduccionismo arquetipal, en donde los planetas, en el caso de la astrología, como símbolo, terminan siendo explicaciones de personalidades, pero terminan siendo explicaciones más, menos complejas, cierran, ¿no? Decir Sol es masculino y tal, se pierden matices dentro de la multivalencia del arquetipo que la Marte es posibilidad. el guerrero, Claro, Marte es el guerrero, tal cosa. sí. Y tiene matices, porque no es lo mismo Marte en relación con bueno, ahí aparecen los aspectos, ¿no? No es lo mismo la relación con la madre que con la hermana, que con, bueno, esto de los matices, ¿no? El tema del reduccionismo que cierra en conceptos, ¿no? Si el símbolo se vuelve un concepto. La capacidad de que se renueven los símbolos y se actualicen necesita una puerta de apertura en donde otra información ingrese. Y esto me parece que el relato del símbolo, la narrativa del símbolo, también siempre queda dentro de un contexto, ya sea familiar, social, cultural, ¿no? Hay una dimensión más allá de eso. Eh, Es bueno, lo que te iba a preguntar. bueno. ¿Hay una Ahí tengo dimensión que más allá de responder. eso? Bueno, ahí la función del símbolo como conector con lo misterioso, ¿no? Cómo se revela el misterio en la vida cotidiana, en esos detalles. Cómo la astrología no solamente funciona en términos
de estructuras psicológicas o psíquicas, ¿no? Que revelen estructuras psíquicas, sino que justamente la psique ancla y se enraiza en el cosmos y todo lo que nos sucede. Es decir, la dimensión psicológica es una dimensión. Es una dimensión. Pero el concepto de anima mundi, en el sentido de que toda la existencia y la actividad en la Tierra participa de un contexto más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que también hemos conversado en otras oportunidades, G, es la relación de la astrología con la ecología, en el sentido de que la percepción astrológica es una percepción muy ecológica que pone en contexto más amplio nuestra vida cotidiana, y ahí el símbolo permite justamente religar lo particular con lo universal en la vida cotidiana. Hay una frase que dice Henry Corman, que es un contemporáneo de Jung, que ha estudiado mucho la imaginación activa y el símbolo y las religiones, sobre todo la sufi, y él hablaba del símbolo como la cuestión de volver translúcido la realidad, ¿no? Y esto también tiene que ver con el aspecto femenino o con el abordaje femenino receptivo de el autoconocimiento y de la percepción simbólica, en el sentido de que se trata justamente de disolver los obstáculos que nos mantienen ilusoriamente separados de la unidad, por decir, a diferencia de construir algo o desarrollar algo como si no estuviese ya ahí, ¿no? Una mirada quizás más alquímica tiene que ver con esto de disolver, de purificar, de discriminar estos obstáculos que nos separan. Entonces la idea de volver translúcida a la realidad, como la función del símbolo, me parece súper atinada y sí, muy clara. Total. Bueno, un poco lo que compartía con Sole ayer y bueno, y también y lo participo con ustedes, es como esta cuestión, ¿no? ¿Qué sé yo? Respecto a la luna, al símbolo lunar, que es donde actualmente estoy dando un taller, compartiendo con algunos de ustedes, no sé si alguno estará por allí, pero de pronto, bueno, lo que se sabe de la luna es que si la tengo en Aries, en Tauro, en Virgo, implica que mis mecanismos son estos, o sea, la luna como mecanismo, la luna como refugio de la memoria, la luna, digamos una luna que siempre da las mismas respuestas y da estas respuestas. O sea que si sos luna, no sé, luna, Tauro, inercia, inercia, siempre inercia, nunca inercia. Ahora, digamos, un salto, y digo, y esto, a ver, no se construye desde el vacío. Definitivamente, quien tiene luna en Tauro puede, digamos, resonar un montón con esa mecanicidad, con ese aspecto como más mecánico. O sea, no es, digo, charlatanería, pero la luna también es no solamente un mecanismo, es una función, ¿no? Digo, hay, dentro de la carta natal, tiene una funcionalidad. Ok, ya aquí subimos un peldaño. Y la luna también es un arquetipo, la gran madre o la madre universal. Entonces, es como que pronto en el relato o los cuentos que nos hacemos de nosotros mismos, si suena un poco peyorativo, voy a retirar la palabra cuento al relato. Porque, fíjense en ustedes, o sea, entre Mercurio y el Sol hay 28 grados de diferencia. Digo, nuestra identidad también empieza como a retroalimentarse un montón de los relatos que nos contamos a nosotras mismas. Entonces, eso es fundamental. Entonces, como en este relato autoexplicado de lo que es una luna, yo tengo a Marte acá, lo que pasa es que soy Marte Tauro, Marte en exilio, por eso soy medio fiaca, y encima tengo la luna en no sé dónde, bla. Pero digo, mecanismo, función, y de hecho, para mí como docente, meter la función lunar y sacar de la cabeza un poco la data de que la luna es mecanicidad solamente, es un montón. El arquetipo también tiene otra sofisticación, otra resonancia, otro desarrollo, algo con lo que resonamos, creo que todos tengamos la luna donde la tengamos. Pero y aparece acá entonces, y esta es una pregunta que sí te quiero hacer, la luna como símbolo, entonces, ¿qué sería? ¿O cuántas dimensiones, por ejemplo, tiene la luna? Saliendo de todo esto que te compartía recién. Bueno, ahí también tener en cuenta la multivalencia también del arquetipo. Es decir, si hablamos de la luna, cualquier arquetipo planetario, estamos considerando que es multidimensional. Es decir, eso también tiene que ver con la luna, ¿no?
Ok. Digamos, pero también hay una esencia, una cualidad que es la esencia de esa energía. Si entendemos los planetas como fuerzas universales, es decir, hay determinadas cualidades, fuerzas universales, que es lo que hace mover los planetas y hace mover nuestra psiquis, ahí ya nos pone en contacto con cualidades, texturas, ¿no? Esto quizás es algo más, sí, más neptuniano, en donde ya todavía no se forman una imagen. Entonces, después cuando ya se forma esa fuerza, forma una imagen, y con imagen me refiero a que toda imagen es un conjunto de cualidades de, no sé, recién nombrábamos el tema del guerrero y Marte, en el sentido de que hay una postura, hay una emoción, hay un tipo de pensamiento, digamos, la imagen encierra, engloba todo eso, ¿no? Entonces, hay una fuerza que todavía no es imagen, y eso también tiene que ver con un aspecto del arquetipo, ¿no? Y a eso me refiero con psicosimática también, digamos, como con ese O aspecto sea del que arquetipo. hay una fuerza, o sea que hay lo que es el símbolo lunar, hay una fuerza lunar que no es ni imagen, ni relato, ni arquetipo, ni nada, que es conectar con una vibración, con una pauta vibratoria lunar. ¿Entendí bien o es otra cosa? Estoy enfatizando, sí, ese aspecto de la cualidad. Ok, Que esa cualidad cobra una imagen, pero que esa imagen puede cambiar dependiendo de la cultura, dependiendo de dónde tengas la luna, cambia la imagen, ¿no? Entonces también quizás va a cambiar, quizás no. También la imagen va a cambiar la experiencia y va a cambiar el registro sensorial que uno tiene de la luna, ¿no? Yo te comentaba ayer ok. que cuando abordo la luna, sobre todo en las clases, me gusta me apoyo en la cosmovisión geocéntrica, en donde tenían esta noción del mundo sublunar, que es todo lo que está entre la luna y la Tierra, como justamente el campo que recibe las demás influencias eh, planetarias y da cuerpo, da sustancia a todas estas otras fuerzas para que se enraicen en la vida, ¿no? Entonces, desde esta mirada, la luna es un contenedor también, ¿no? Por supuesto que si pensamos que todo arquetipo madura a través de su opuesto, aquí estamos también hablando de un contenedor lunar implica el límite, implica Saturno, ¿no? Pero ahí ya funciona, digamos, Mm, tú tienes determinado mecanismo de defensa por la luna, por tu complejo lunar, ¿no? Pero esa también es la guía para descubrir qué necesitas para tú calmarte y contener tus emociones. ujú. Ok, Entonces, ok. y ahí supongo que aparece, digamos, algo más creativo, de, bueno, a ver qué necesito yo para calmarme, porque la dimensión lunar podríamos decir que es la más reactiva, la que reacciona justamente a las Exacto. influencias planetarias, y volver respuesta a la reacción tiene todo que ver con la luna. Porque es el contenedor, ¿cómo contengo esto que está reaccionando en mí? ¿No? Si lo llevamos a un aspecto Escúchame, somático. voy a hacer uno, o sea, viste esos entrevistadores sagaces, acabas de decir algo importante, siempre lo quise decir. ¡Paren Esto de, todo! ¡Paren todo! alto, alto, paren todo, acaba de decir algo maravilloso. No, hay un conductor que no me puedo acordar quién era, que es el que tiene este multilla, como que lo para el entrevistado dramáticamente para esto. Esto de volver la reacción-respuesta. Y que, bueno, estamos hablando de la luna, que es un símbolo reactivo, por naturaleza, podemos decirlo. Ya ni siquiera estoy segura de las palabras que estoy usando, ¿no? Porque cuando uno entra en esta dimensión, ya, bueno, sí, naturaleza, ¿cuál? O sea, Sí. y esto es entrar en el laberinto sin fin, pero bueno, con lo que me viene a la cabeza digo, estamos hablando de la luna, que naturalmente hay una reacción o sí, una cosa como más reactiva, pero también tenemos como respuestas automáticas y reactivas en Marte, en Venus, en fin, cada una de las energías planetarias tiene también como un lugar de defensa, una estrategia de defensa. Esto que dijiste me pareció lo importante, esto de que de pronto que esa reacción sea una respuesta, quizás no puede lograrse sí o no mediante la cosa como de explicar, como de
no sé, la pauta psicológica, la explicación psicológica, el proceso, la psicoterapia o las terapias. Y ahí me parece interesante cómo entra el símbolo, porque esta percepción simbólica, que es una percepción receptiva y sensible, es lo que finalmente, como posibilidad, ¿no? Vuelve a esa reacción una respuesta. Y me parece que es una clave, digamos, porque si no queda todo el universo astrológico autoexplicado. ¿No? Y lo mismo pasa, yo menciono lo astrológico porque desde ya somos astrólogas y estamos en esta cuestión hablando de astrología, pero pasa con otro tipo de técnicas, de herramientas, las constelaciones familiares, la Sí, es que tiene que ver biodescodificación. con un funcionamiento del pensamiento. Desde ahí todo Exactamente. abordaje parte de ahí. Por supuesto, estamos nosotras orientadas, pero bueno, cómo justamente esa manera de conocer afecta la astrología, ¿no? Y ahí el símbolo como modo de conocimiento es una práctica, ¿no? A mí me gusta mirar la astrología como, proponer la astrología como práctica simbólica en este sentido, ¿no? Porque el símbolo solo puede suceder en la experiencia, porque es el momento en que el participante también se da cuenta de su participación en eso que está ocurriendo, ¿no? Esto es sincronicidad, pero el concepto de sincronicidad es súper antiguo, con distintos Exacto. nombres, ¿no? Entonces, la cuestión del autoconocimiento, la psicología y estas prácticas de la astrología, que hoy llamamos astrología psicológica, son súper antiguas. Ha tomado distintas formas. La psicología como disciplina no existía, digamos, también, ¿no? Pero entonces solo puede suceder en la experiencia. Si queda solo en un relato explicativo, estamos hablando de alegoría en todo caso, ¿no? Bueno, buena explicación. Pero la experiencia de religar sucede cuando el participante da cuenta de eso, ¿no? Entonces ahí es cuando se une lo particular y lo universal, porque descubro que ese diseño, me descubro actuando en ese diseño. Yo como particular me descubro en un patrón universal. O sea que tu propuesta, Soledad, es muy atrevida, porque viene justo como a quebrar esa zona intermedia, porque es como estar digamos, la práctica o la percepción simbólica implica estar en un nivel muy profundo de la experiencia, estar como muy presente en la experiencia, estar muy disponible en la experiencia, pero también estar dialogando con un aspecto vibratorio y no con un relato, no con una alegoría, no con ni siquiera con una dinámica arquetipal, digamos, implica de pronto estar en estas dimensiones, en el nivel profundo de la experiencia, en el nivel sutil, vibratorio, sensible, y empezar también, creo yo, a generar nueva sustancia que va, que va mucho más allá del relato y que lo resignifica en un punto. Lo atraviesa, Porque yo siento que lo atraviesa, ¿no? Es como decir, el relato es súper okay. importante, porque alguien ahí, Antonella, había preguntado en un momento, bueno, ¿cómo doy cuenta de mis obstáculos? Bueno, ahí también es la carta natal, poder, como mapa para descubrir los propios patrones. Los patrones vienen con un relato, pero no quedarse en el relato, atravesar de que eso emerge de una estructura arquetipal, y que esa estructura arquetipal responde tanto a digamos, la psique y el cosmos, responden a la misma estructura, se mueven juntos, ¿no? No están separados. Entonces, ese es el otro nivel. Si me quedo en el relato y no percibo patrones, acá podemos hablar como quizás lo que Hillman llamaba el ojo arquetipal, ¿no? Despertar la mirada de patrones, ¿no? Pero no solamente patrones psicológicos, sino cómo determinadas fuerzas operan en la Tierra, ¿no? Entonces, por supuesto que el aspecto psicológico es uno de la experiencia, ¿no? Pero bueno, esos serían como los dos niveles. El relato es súper Y importante. contame, este curso, ¿cuándo lo estás dando? ¿Y para quién está destinado? Tirame data del curso. Bien, el curso, el seminario es el viernes que viene, o sea, no mañana, el otro viernes, a las 7 de la tarde, hora España, o sea, esta misma hora, a las 3 de la tarde, Argentina. Ok, En principio no son necesarios conocimientos técnicos de astrología porque se trata de este tipo de conversación. No nos vamos a meter en ok. técnicas, sí vamos a estar Ujú. nombrando nombres astrológicos. También me interesa hacer
un pequeño abordaje de este entendimiento del símbolo en la consulta terapéutica, pero esto también sirve para, en realidad, cualquier otra terapia, pero también para la vida cotidiana, porque en realidad la percepción simbólica excede la consulta astrológica y el espacio psicoterapéutico, ¿no? Entonces, es para todo el que esté interesado, finalmente. Quien sienta el interés porque le interesan los símbolos, le interesan los modos de conocimiento, los estados ampliados de conciencia, la astrología, la filosofía, whatever, está invitado. Perfecto. Bueno, entonces, invitarlos a que se sumen. A mí me parece súper interesante porque ayer le decía a Sole, me parece súper uraniana su propuesta en tanto y en cuanto es como aportar algo nuevo a lo que, bueno, esta suerte como de repetición, repetición y repetición, donde los relatos y las cosas que nos contamos a nosotros mismos nos da una suerte de angustia que se calma, bueno, me pasa esto porque la luna, porque Marte, porque el Sol, pero sin embargo hay todo un otro mundo, ¿no? Hay toda una otra percepción o toda una otra posibilidad que, como dice Sole, atraviesa estos relatos, resignifica los relatos y nos puede aportar muchísimo más. Y lo que me parece muy interesante de la propuesta también es que podés hacerla independientemente de que sepas o no astrología, porque acá se trata de, obviamente que si tenés una data astrológica, bueno, cuanto mejor, habrá algo dentro tuyo que se sentirá mucho más tranquila o tranquilo, pero la realidad es que conectarse con eso, con esta pauta como tan sensible, tan sutil y tan imaginal, bueno, a mí me parece una propuesta deliciosa, así que invitarlos, agradecerte mucho, Sole, sos lo más, sos una colega que admiro un montón, una amiga que quiero mucho. Por ahí estaba Lau, ¿o no? Sí, la vi. Yo vi ahí pasó ahí un comentario, y bueno, no sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Sole, alguien que quiera hacerle alguna pregunta, este es el momento. This is the moment. Mientras, siguiendo la idea de volver translúcida a la realidad y volverse translúcido uno mismo también, es justamente lo que nos permite revelar el mundo de las correspondencias, ¿no? De que todo está conectado con todo. Entonces, ahí no solamente queda el relato, sino justamente cómo el relato está conectado con otro montón de cosas. ¿Cuánto tiempo dura el seminario? 2 horas. Un día. Perfecto. Un día, 2 horas. Perfecto. Esto perfecto. también, esto es primicia, solo para Giuliano. Esta era como la que faltaba. Era la primicia. Pará. Habían dicho que Fantino era. Bueno, en fin. ¡Ay, Fantino, sí! Sí, pará, hace todo un acting, ¿viste? A mí me encanta esa parte, pará. Bueno, sí, por favor, la primicia. Bien. Es un día, son 2 horas, pero estoy preparando un curso extensivo de un año, o sea, va a ser anual, pero quincenal, en donde esté enfocado justamente a esa mirada de la astrología, del símbolo, que haya mucho acercamiento sobre percepción simbólica, y va a ser una introducción a la astrología, pero no está orientada a formar astrólogos, sino para quien quiera incorporar la herramienta astrológica a su vida como modo de conocimiento, está dedicado a esto. Entonces hay mucho de bagaje simbólico y una base de la astrología, pero es más como herramienta personal para despertar la percepción simbólica en cada uno, más que para formar astrólogos. No se va a tratar de meternos tanto en la técnica. Esto yo no lo sabía. ¿Y por qué yo no lo sabía? Te dije. Pero tampoco. Maravilloso. ¿Y esto? ¿Esto cuándo arranca? Lo estoy armando, pero seguramente en abril. En abril, perfecto. Bueno, vamos. Bueno, ¿cuál es el también, costo? bueno, tienen. El costo es súper accesible, $9 o 500 pesos argentinos el seminario. Súper accesible. En Psicosimática podés leer más sobre símbolos. En el blog yo estuve compartiendo cositas que vengo compartiendo, escribiendo y algún videíto sobre símbolos. Y el seminario es en Psicosimática. Hay alguien que preguntó dónde se podía formar en la mirada simbólica, y esto es como exclusividad de la señorita Soledad Davis, así que si ustedes quieren tener también data de formación tiempo presente, tiempo futuro, porque esto realmente,
me preguntan mucho, bueno, ¿dónde puedo estudiar astrología? ¿Dónde, bueno, esta escuela es tal cosa, esta escuela es tal otra? Bueno, un poco lo que está proponiendo Sole, la plataforma, que es una plataforma educativa, de educación online, y eso es lo que está muy piola también, ya Sole tiene muy aceitado el tema online, entren a Psicosimática y se van a enterar de todas las cuestiones. ¿Es online? Pregunta Antonella. Bueno, un poco sigan a Sole y sus contenidos que están buenísimos. ¿Cuál es el blog? Bueno, ahí en Psicosimática. En Psicosimática, vía Instagram, tienen Claro, ahí en arribita, la ¿no? bio Sí. los links. ¿Qué? No, eso mismo que Hola desde Rambla. está acá arribita. Está ahí, sí, ahí en la bio. Bueno, amiga, un placer. Gracias por la Gracias. charla y bueno, y seguimos en contacto. Dale. Gracias. Chao, mamá, gracias.